Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos la suerte de tener a las invitadas con nosotros. El tema es el método del buen pastor de Montessori. Ahora vamos a profundizar y a empezar a conocer qué es esto. Las invitadas son Raquel García e Isabel Ibáñez. Hola, Mariana. Hola. Son de Santander. Raquel es profesora, hizo magisterio y lleva trabajando desde 2012 en un colegio de Santander, en la Anunciación, y está vinculada a la pastoral juvenil. Y es la que ha puesto en marcha el proyecto de Montessori. Y aparte, bueno, trabajan las dos también, aunque Isabel todavía no termina la carrera, también va a terminar magisterio ya a punto. Y es observadora en este método, pero lo está también viviendo, está aprendiendo y está haciendo los cursos para llevarlo a cabo. Y ya sin más preámbulo empezamos a adentrarnos en el tema. A ver, Raquel, cuéntanos de qué se trata este método del buen pastor de Montessori. Bueno, pues el método del atrio del buen pastor es un método de evangelización y de formación religiosa alternativo, digamos, al convencional. Nace en Italia de la mano de dos mujeres que eran discípulas de María Montessori, que fue una pedagoga muy importante, porque renovó los modelos pedagógicos de principios del siglo XX. Y fue la primera médico, ¿no? Fue la Italia. Primera mujer médico en Italia. Entonces ella, a raíz de las observaciones que hizo a un grupo de niños con dificultades, desarrolló su método. Por eso se dice que su método es científico, porque está basado en sus observaciones, desarrolló materiales y a partir de ahí ella ya se formó como educadora, porque no era ni educadora, ni pedagoga, ni nada. Y desarrolla una metodología. Y desarrolla una metodología normal y corriente para dar clase, digamos. Y para llegar a unos objetivos, eso imagino. Es. Y entonces hay dos mujeres que, vinculadas a María Montessori, que en base a esa metodología crean este método de evangelización, el atrio del buen pastor. Qué interesante. ¿Y cuándo conocéis aquí en Santander este método del atrio del buen pastor? Pues yo lo conocemos en el cole, en el Colegio de la Anunciación, porque don Álvaro, mientras estuvo estudiando allí en Roma, conoció de primera mano algunos atrios y le enamoró el método, porque la verdad es que es un método que enamora. Entonces cuando él está en el cole, pues piensa que puede ser una buena metodología para ayudar a los niños del centro y se propuso al claustro de profesores hacer una formación en el método y a mí me invitaron. Qué bien. Y entonces este método tú eres la que ha empezado, la pionera, ¿no? Del comienzo del método Montessori en Santander. Nos formamos todo el claustro de profesores del Colegio de la Anunciación. Isa, que viene de externa, ¿no? Pues porque sí está vinculada a través de la parroquia y demás. Pero yo me encargo un poco de coordinar la actividad porque requiere crear materiales y crear un espacio, porque se creó un espacio dedicado exclusivamente para ello. Entonces soy la que me encargo un poco de coordinar la actividad, pero que somos pioneros todos. Y entonces, el grupo de profesorado apoya al método porque está también informado de lo que se trata. ¿Qué es lo que tiene de especial este método? Ay, es que hay que conocerlo hay que vivirlo, porque nosotros que también en la formación nos lo contaban y te costaba un poco como creerlo, era todo como muy idílico. A mí me parece que es un método muy vivencial, ¿no? Porque el niño de primera mano puede manipular todos los materiales y puede hacer suyo lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Pues, por ejemplo, que aquí tenemos el redil con las ovejas, que sirve para presentar la parábola del buen pastor. Pues si tú estás presentando al niño la parábola del buen pastor y lo está viendo, pues eso al final también cala. Luego también la capacidad de profundización que tienen los niños, que eso yo creo que ha sido una cosa que también nos ha sorprendido mucho. La capacidad que tienen de orar a su manera, porque son niños en este caso entre 3 y 6 años, de orar a su manera, pero tienen una capacidad de orar y de profundizar muy grande. El objetivo simplemente es presentarle todo al niño. Todo es que a partir de la liturgia y la palabra
tú le vas introduciendo todos los contenidos que en una clase de religión le darías, pues, unidad 1, la iglesia, y entonces pues le explicas. Y entonces esto es como si fuera clase de religión. Eso el atrio es. se empieza Sí. aquí en este colegio en la En el clase de colegio se religión. utiliza como la clase de religión. Se van en cada sesión, se hace una presentación diferente, que bueno, puede ser pues de una parábola o de algún objeto litúrgico, o puede ser un relato de la vida también. de Jesús, un gesto. Entonces, también dependiendo de lo que se le vaya a presentar, todo tiene una relación, pues por ejemplo, con las figuras, el material manipulativo. Las parábolas están en 2D, o sea, se ven así, son planas. Son planas las parábolas. Cuando tú le presentas una parábola, le vas a presentar un material, unos personajes planos. O sea que las parábolas, la lectura que le estáis haciendo van acompañados siempre de Siempre. material. Siempre. Para que ellos lo Entonces vean y lo puedan trabajar. Y luego ellos cuando lo trabajan, de hecho, como de 3 a 6 años, pues a lo mejor alguno todavía no sabe leer, vienen con el libro y te dicen me lo lees, y tú se lo lees y él va moviendo las figuras mientras tú lo vas leyendo. O sea que van como haciendo una descripción con el material de lo eso. que es. Ujú. ¿Y cada uno tiene su material o qué? No. No, lo van rotando. Sí, el espacio está preparado para que ellos puedan acceder libremente al material, pero hay una cosa de cada material, digamos, y entonces pues se hacen turnos o a veces trabajan entre dos y demás. Y tienen libre acceso al material, porque igual un niño necesita profundizar en los objetos del altar y otro niño necesita profundizar en la parábola del grano de mostaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, como cada niño tiene sus necesidades, se le respeta y que trabaje con lo que quiera. La presentación del contenido que toque es para todos. O sea que el día que toca se presenta un contenido. Eso es. Que es o una parábola. Una parábola o un gesto. ¿Un gesto qué? Un ¿De gesto, qué? pues la señal de la cruz o la genuflexión y demás. Y entonces le explicáis qué ¿Qué significado es? ¿Por tiene. qué se hace? Claro. ¿Cómo se hace? ¿no? Y demás. entonces lo va asimilando Él y lo va haciendo asimilando. suyo. La clave también que tiene esta metodología es que tú no le das las respuestas al niño las va descubriendo. Por ejemplo, en la etapa de 3 a 6 años, la parábola central es la parábola del buen pastor. ¿Cuál es el objetivo? Que el niño descubra que Jesús es el buen pastor y que nosotros somos las ovejas. Pero tú no le dices, Jesús es el buen pastor y nosotros somos las ovejas. No, a base de esa profundización, de ese trabajo previo, que claro, esto tiene un trabajo previo que tiene el niño y demás, llegará un día en el que él descubra que Jesús es el buen pastor y que las ovejas somos nosotros y que no son las ovejas del campo. ¿Y cómo van descubriendo? ¿En el primer año, por ejemplo, con 3 años o tardan un año en descubrirlo? Tardan. Es un proceso que, bueno, pues hay niños que igual te lo descubren con 4 y niños que necesitan más tiempo, niños que menos. Cada uno pues tiene su ritmo de aprendizaje, digamos, de asimilación. A mí personalmente, por ejemplo, me ayuda mucho pensar, que también nos lo han dicho durante la formación, que en el fondo es que es el Señor quien se lo va descubriendo. Sí. Entonces, cuando sabes que el que está trabajando con ellos al final es el Señor, tú te callas y dices, a ver, yo hago mi trabajo, entonces pues ya sí. Y alguna vez Raquel es la que presenta y es la que está allí de catequista en este caso, ¿no? Y yo estoy solo de observadora, entonces yo no intervengo en nada. Pero alguna vez le pasa a Raquel que está haciendo a lo mejor alguna presentación que tiene alguna conclusión pues muy bonita, ¿no? Tipo la del buen pastor, que nosotros somos las ovejas. Y yo veo cómo sufre Raquel. ¿Y quién serán estas ovejas tan especiales? Y yo la miro en la cara. Rascar y arañar. Y los niños, las ovejas del campo, las ovejas del campo. Entonces yo la veo y me mira con cara de, ¿pero por qué todavía no lo descubre? Y entonces la digo, venga, no te preocupes, la hago así un gesto de, bueno. Sí, llega un momento Ya en el que llegará. cortas, Sí. porque dices, no, sabes Ya que está. no vas... Queda la semilla ahí plantada y ya germinará, ¿no? Y bueno, pues ya está, no Pero pasa qué nada. difícil, claro. Entonces, ¿cómo ocupas el tiempo de una clase? Duran 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Sí, más o menos. Y a veces, bueno, si les dejáramos más, seguro que muchos... No, pues nosotros vamos al espacio este que tenemos dedicado para ello y, como te decía, como todo está preparado para que el niño tenga libertad de movimiento y de acceso a los materiales, cada uno elige con qué quiere trabajar.
y van cambiando. Pues igual uno se pone a trabajar con un pequeño altar y otro con las vestiduras, acaba el del pequeño altar y se va al rincón de la oración y contempla la cruz, o cada uno un poco lo que quiere. ¿Y conseguís con 3 años que vayan y hagan eso? Que se Sí. vayan a un sitio y se pongan allí. Ahora ya en junio que estamos, sí. En septiembre un poco más complicado, porque bueno, claro, es todo un proceso de aprendizaje también y se tiene que normalizar la situación, pero sí. Y entonces ya luego llegaría el tiempo del momento de la presentación, que es para todos, y se les ofrece en base a esa presentación una serie de trabajos y si no, pues cada uno puede volver al trabajo que estaba realizando previamente. ¿Y el trabajo qué hace? ¿Dibujo? ¿Qué hace? Pueden repetir la presentación, tienen para hacer collages, pueden hacer un dibujo, algo que les inspire en ese momento la presentación que haya habido ese día. Si tienen libertad para ello. La cosa es que el contenido se repite los 3 años, ¿no? En este caso de infantil que hablamos. Entonces, lo que pasa es que el contenido va creciendo. Si en el pequeño altar les has presentado 4 objetos del altar, al curso siguiente les vas a presentar esos 4 y otros 2. Y luego, entonces el contenido va creciendo. Entonces, si no lo han aprendido previamente, lo van a aprender más tarde. O un día, de repente, que les da porque quieren trabajar con un material que igual hace 3 meses que hemos usado y es un repaso. Porque igual te piden ayuda o tú te acercas también y le sugieres que si quieres que te lo vuelves a presentar a él individualmente. Entonces, es un poco cada niño marca el ritmo. Claro, que me necesita. imagino que lo primero que te impacta es decir, bueno, parece que estamos perdiendo el tiempo. Porque tú dejar a los niños que lleguen, que trabajen, tú dices, bueno, pues vaya trabajo, ¿no? Que se pone uno a mirar la cruz. Tenemos problemas con papelería. Con la zona de papelería tenemos problemas serios porque pues son niños, nuestro grupo con el que subo yo son 4 años. Entonces son niños a los que les encanta recortar. Recortar y pintar y hacer cruces. Todo lo que pintan lo recortan y lo pegan en otra hoja. Y lo vuelven a recortar de esa hoja y lo pegan en otra diferente. Entonces, pues por ejemplo, hemos tenido que lidiar con ese problema de papelería de recortar. Pero bueno, o sea, son cosas que te surgen problemas, pero que tú vas encauzando y la evolución se ve. O sea, yo como observadora lo veo. Y entonces, este año habéis empezado, es el primer año, habéis empezado con niños de 3 años y el próximo veréis si en verano se les ha olvidado. Claro. Qué es lo que ha quedado, ¿no? Y vais a empezar con nosotros, que será más fácil, claro, porque ya habéis rodado durante un año. Empezamos a formarnos hace 2 años. El año pasado se empezó a crear el espacio un poco de manera experimental y demás, pero cuando ha sido ya en serio ha sido este año, porque bueno, pues que requiere también, pues eso, mucho trabajo previo de prepararte toda la presentación, porque aunque tienes un poco un guión de lo que tienes que decir, la reflexión que quieres hacer, a dónde quieres llegar, el material que tienes que crear y demás. Entonces este año ya ha sido cuando hemos empezado en serio. ¿Y tiene repercusión este aprendizaje de los niños en los padres? ¿Los padres han notado que hay algo que se les ha introducido nuevo en el colegio o no? Muchos padres se les ha presentado qué es el atrio del Buen Pastor y demás, y sí que los niños hablan del atrio y es que te pasa en clase, ¿no? Yo, claro, soy tutora de 4 años, en este caso el grupo con el que subo con Isabel, y en clase me hablan de Jesús. Fíjate. Hablan de Jesús. Y yo, por ejemplo, no les he introducido desde un primer momento rezar por las mañanas, no, sino que he querido, a raíz de ir al atrio, como ya normalizar el saludo a Jesús de por las mañanas, y el día que no saludas a Jesús te lo piden, no hemos saludado a Jesús hoy por la mañana. ¿Y eso lo hacéis? ¿Tienen que subir al atrio a hacer el saludo a Jesús o en clase? En clase tenemos un rincón de oración qué bien. Que se asocia un poco con el atrio, porque una de las cosas que aprenden son los colores litúrgicos y el porqué de cada color litúrgico. Entonces en el rincón de la oración tienen un mantel con el color litúrgico del momento, con su Biblia, su cruz, igual que el del atrio, le tienen en clase. Claro, entonces al llegar y ven que ha cambiado el mantel, ya piensan, como van aprendiendo la simbología de los colores. Le cambiamos con ellos, el mantel. Lo cambiáis con ellos. Sí. O sea que son unos niños que chocan, seguro. Chocarán porque, claro, es tan pequeño hoy día, no es normal, no es corriente. No. Y que sepan rezar, porque como el niño no se aburre en la oración, porque habrá personas que nos estén viendo y que digan, pero si tan pequeño no tienen ni idea, ¿qué es eso? Nosotras no les obligamos a rezar, o sea, no, la verdad ellos, vamos, no sé si tú en algún momento, pero que yo haya visto, no hay ningún momento en el que le digas, ala, venga, vente, vamos a rezar o eso, no. Pero sí que ha salido de ellos, por ejemplo, estoy pensando ahora un día que les enseñamos una canción tipo antífona para rezar antes de escuchar la palabra
y luego una niña me pedía todo el rato que cantase la canción y nos pusimos en el rincón de la oración a cantarle la canción a Jesús. Entonces, esa es la oración de un niño, no le vas a sentar y a mandar rezar, pues no sé, un misterio del rosario así porque sí, niño, no, muchas veces son los dibujos y los trabajos que hacen que se les dan a Jesús y entonces lo ponen en el rincón de la oración. Eso también es la oración del niño. Claro, que muestra de cariño. Es muestra de cariño lo que le sale a él del corazón y es, se lo voy a dejar aquí a Jesús. Vale, pues dejárselo ahí a Jesús y lo ponen en el rincón de la oración y ya está. Pero a Jesús lo van metiendo en su vida, ¿no? Sí. Ese es el punto, que entiendan que Jesús es alguien importante, que es alguien que forma parte de su vida, que no es algo ni que le mandan los profesores de religión, ni le manda a su tutor a hacer, ni le mandan sus padres conocer. No, es alguien importante en tu vida que tiene un punto y al que tienes que escuchar, que al final es lo que hacen en el atrio. O sea, todo se basa en... Muchas veces nos lo explican a nosotros en la formación, es poner al niño en sintonía con Dios para que sea capaz de escucharle. Y tenga apertura. O sea, en el atrio hay una forma de estar, es en silencio, es andando despacio, ellos saben que tienen que estar tranquilos. Entonces, eso todo te predispone para estar en oración. Al final, también mientras están trabajando, lo que están haciendo es orar sobre el trabajo, o sea, sobre lo que han aprendido en la presentación. Pero lo que tú decías, ahora has dicho que no se lo enseña a sus padres. Hombre, claro, los padres sí enseñamos, porque para nosotros la fe es muy importante. Entonces en casa también enseñamos y rezamos con ellos, que está bien, porque ellos, Jesucito en mi vida. Sí, pero quiero decir que no lo vean como algo externo que se les impone, sino que lo vivan. Eso es. Claro, lo que nos cuentan, por ejemplo, las formadoras que vienen desde Valencia, es que ellas han tenido casos de niños que con 6 años piden hacer la comunión ya. Ay, porque claro, ya llevan pues eso, 4 años de su vida conociendo al Señor y están deseando recibirle. Y entonces son ellos los que piden y demandan una primera comunión. Qué bien. Sí. Porque claro, y en algún momento van yendo a la Eucaristía también con este método del atrio, o solamente es en pedagógico. Nosotros de momento con pedagogía, pero claro, la cosa es que todo lo que ellos aprenden en el atrio, luego en una Eucaristía lo pueden asociar, ¿no? Porque ellos han aprendido lo que es una casulla, lo que es el cáliz, lo que es la patena. Entonces, en el momento en el que lo ven en la Eucaristía, asocian lo que han aprendido con lo que están viendo. Claro, y llegan a un lugar conocido, ¿no? Eso que no es desconocido. Cuando vayan a misa el domingo con su familia. ¿Por qué se hacen muchos gestos? Claro. Por ejemplo, la última presentación ha sido la epíclesis en el atrio. Entonces, cuando el sacerdote haga la epíclesis en la Eucaristía, vas a ver por qué se hace la epíclesis, qué es la epíclesis, qué se dice, qué es lo que pasa. Entonces, pues claro, la Eucaristía va a adquirir mucho más significado para él. Claro, porque sabe cada paso dónde está. Eso es. Y también se da en el atrio eso, cada parte de la Eucaristía. En este caso sí. Eso va creciendo. Este curso ha tocado pues la epíclesis. Pues si ya saben ellos, preparar, bueno, era toda una secuencia que era pues preparar las vinajeras, por qué se preparan las vinajeras, qué hay en las vinajeras, el cáliz, cómo se prepara el cáliz, por qué se echa esto, por qué se echa lo otro y demás, y ya luego para qué se usa el cáliz cuando lo hemos preparado y la epíclesis. Fíjate qué bien. Todo lleva una secuencia y un orden. Hemos traído, pues como todo se centra en la parábola del buen pastor, hemos traído el material que se utiliza para el buen pastor, en este caso que sea el redil, las ovejas y el pastor, y se intenta leer de la Biblia, no siempre directamente. Lo que pasa es que para facilitarles muchas veces el trabajo, lo que hacemos es tal cual está en la Biblia, se les copia aquí, ¿no? Y para que ellos le tengan... frases cortas. Sí, pero es tal cual está en la Biblia. A ellos se les explica que lo que está en la Biblia lo hemos puesto aquí para facilitar el trabajo, pero que es la palabra, los secretos de Jesús que decimos, ¿no? O que son los secretos de Jesús tal cual Él los cuenta en la Biblia. Y entonces, pues nada, aquí pues en este caso sería leer la parábola e ir pues moviendo en este caso las ¿Y qué empezáis con Jesús, con el buen pastor? ¿Empezáis por el Nuevo Testamento o no? ¿O le habláis también del Antiguo? No, empezamos, lo que es palabra, empieza con hechos de la infancia, porque empezamos con la Anunciación sí, cuando llega la época del Adviento y la también Navidad. Ponéis material, claro, para la Anunciación. Sí, claro. Eso es. Claro, y los acontecimientos de la vida de Jesús son diferentes, no es, para que no se equivoque. Estos son en 2D y los de la vida de Jesús son figuras en 3D, figuras tal cual. Entonces son... Para que asocie que fue lo real, de lo que de verdad pasó. Y estos son... Lo que él cuenta. Lo que él cuenta, las narraciones. Eso es. Por eso que conlleva mucho material y claro, mucha preparación, porque cada
tema tiene su material, digamos. Y además solamente visualizando ya ven la diferencia en lo de Claro. 3D y 2D, que es la... Claro. Claro, Es la idea. entonces va asimilándolo, va casi siendo, bueno, impregnándose Eso de ello, es. claro. Eso es, y lo que no se ha descubierto, pues bueno, yo siempre digo eso, que ahí queda y bueno, pues ya se verá por dónde sale, pero ahí queda. Pero claro, lo va, hombre, de bueno, con una naturalidad. Y entonces esta señora Montessori lo que desarrolla es para ser más eficaz en llegar a unos objetivos o en ser método más fácil para que el niño lo asimile, o qué es lo que tiene de especial. Ella perseguía sobre todo una educación más vivencial, más respetando al niño, ¿no? Entonces ella, todos sus materiales son muy manipulativos porque ella apostaba mucho por lo sensorial. Decía que el niño aprendía a través de las manos. Y entonces, pues como todos sus materiales son de tocar, son manipulativos y demás, claro, esto se aplica también en el caso del atrio. Claro, es un método muy moderno. Ella, bueno, moderno, o sea, que empezó hace muchos años, lo que pasa es que sí, es pero poco para su época muy... Sí, claro, muy sí, pionero, ella sí. fue en su época Una revolución. una revolucionaria. Claro. Una revolucionaria con Y en estos Italia dibujos. esto se lleva a cabo en muchos sitios. Ese es en Roma en concreto, que conozcamos, es donde está una mujer que se llama Francesca, que es la que más sabe, digamos, sobre Atrio del Buen Pastor, que es la que se está encargando también de dar mucha formación y demás. Y entonces para vosotros llevar esto a cabo me dices que aquí en España también está en Valencia, ¿no? Sí, muy poquitas experiencias y las que hay son eso, en la zona de Valencia sobre todo. Y para formaros, ¿cómo lo hacéis? Pues vienen de Valencia 2 mujeres, porque como don Álvaro cuando lo conoció quiso aplicarlo aquí, que se pusiese en contacto nos pusiésemos en contacto con la metodología y demás, pues él sabía que en Valencia se llevaba a cabo y se puso en contacto con la gente de Valencia y vienen a formarnos desde allí. En verano, una semanita estamos. Y como curioso eso, dice que estamos, pero ¿quiénes estáis con el método Montessori del colegio? ¿Solamente vosotras dos? No, todo el claustro. Todo el claustro, o sea sí, que sí. es una opción muy importante de todo el profesorado para que el niño tenga toda esta armonía, ¿no? Eso es. Y sin fisura, que todo el profesorado esté con el método Montessori. Es claro, que es una porque filosofía también. Vosotros lo lleváis a cabo, pero ¿qué influye en los demás profesores? ¿Por qué lo tiene que hacer todo el profesorado? Influye mucho, porque esto cuando lo ves no te deja indiferente. O sea, la semana de formación es una semana de formación intensiva, que estamos por la mañana y por la tarde echando horas también para poder adelantar de material, de dudas y eso. Y es una semana que siempre cuando hacemos el último día de valoración estamos todos que no podemos. Sí. Y entonces los demás profesores que saben que aunque ellos no lo vayan a hacer ahora mismo en su clase, saben que ese método va a ir evolucionando con los niños. Y entonces los de primaria, aunque el de sexto de primaria, aunque sepa que este año a lo mejor no lo tiene que hacer, tiene asumido que cuando lleguen los niños lo va a tener que seguir con ellos, va a tener que continuar con ellos. Entonces, por ejemplo, este último mes han estado subiendo algunos profesores que no han estado durante el curso relacionados con el atrio, que no han subido porque no tenían ninguna clase y eso, y han estado subiendo para ver cómo todo aquello que hemos aprendido en la formación se pone en práctica y han visto que realmente es claro, porque a lo mejor los profesores le hablan de la epíclesis y se quedan congelados, ¿no? Eso ha salido muchas veces también cuando hemos hecho la valoración al final, que muchos hemos dicho que hemos aprendido cosas que a lo mejor no éramos conscientes de que pasaban a lo mejor durante la Eucaristía, o hemos aprendido cosas de la palabra, matices. Y a mí me gusta mucho cuando la chica que nos viene a formar a veces nos hace presentaciones, como si fuésemos nosotros los niños, ¿no? Y que seamos nosotros los niños nos dice, no quiere decir que tengamos que poner ni voz de niño ni hacer respuestas de niño, simplemente que estemos abiertos como los niños, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho cuando dice, vamos a leer un secreto de Jesús. Y este secreto es para ti, Raquel, y para ti, Isabel, y nos va nombrando a todos. Y tú realmente te das cuenta de que la palabra de Dios está viva y que en ese momento a lo mejor te dice algo que no te había dicho nunca. Claro, y el niño siente el trato directo con Jesús. Qué bonito esa presentación para ti. Les nombra y claro, tienen ahí un nexo
que se va haciendo cada vez más fuerte para el niño y lo va asimilando sin darse cuenta. Es muy importante cuidar eso. Claro, me parece precioso. Oye, pues qué ilusión, qué ilusionante un proyecto así, ¿no? Sí. Nuevo, pero tan bonito. Y encima que decís que se notan los niños, ¿no? Sí. Porque cuéntanos alguna anécdota de algo que os haya sorprendido a vosotras. Pues, por ejemplo, cuando hemos dado la parábola del grano de mostaza, teníamos una niña obsesionada porque les poníamos una semilla de mostaza y una foto de un árbol de mostaza y obsesionada todo el rato, ¿cómo de algo tan pequeño puede crecer luego algo tan grande? Ya no le cabía en la cabeza. Claro, qué bonito, porque y entonces me imagino que cuando van a misa con sus padres lo oyen, entienden esa parábola porque ya la han leído, ya la han oído, ya la han Eso vivido. Bueno, pues se nos acaba el tiempo ya, pero nos ha encantado teneros aquí y bueno, si queréis decir algo a los oyentes. Nada, pues que quien esté interesado en conocerlo más en profundidad y demás, pues que se ponga en contacto con el Colegio de la Anunciación de Santander y pues allí le daremos toda la información o venir a conocerlo o bueno, lo que haga falta. Pues muchas gracias vosotras, Isabel y Raquel. Y bueno, nos ha encantado todo lo que nos han aportado estas dos profes. Y bueno, de este método tan interesante. Y yo creo que incluso para los padres de familia en nuestras casas se puede poner esta manera de poner a la altura del niño la palabra de Dios y la vivencia de la fe, siempre es enriquecedora. Así que hasta el próximo programa. Gracias.